Bienvenidos. Cuarto día de nuestra lectura y esta propuesta de Lee conmigo la Biblia. Hoy para hablar de las batallas y de las bendiciones. El afamado escritor Rick Warren comenta que en el pasado solía pensar que la vida cristiana era una sucesión de batallas y bendiciones, pero ahora considera que la vida es algo que avanza en dos vías. En algún momento determinado hay bendiciones, pero también batallas que enfrentar. Él ofrece un ejemplo de una gran bendición que llegó a través de la publicación de su libro Una vida con propósito, un texto que se convirtió rápidamente en el más vendido de todos los tiempos y que tuvo una influencia enorme. Al mismo tiempo que este libro fue un suceso, él descubre que su esposa Kay tenía cáncer. En una vía tenía una gran bendición y en la otra una enorme batalla que enfrentar. El libro de Proverbios que vamos a leer el día de hoy nos ayuda a aprender a navegar a través de las batallas y de las bendiciones. El propósito del libro de Proverbios se afirma desde su comienzo. Proverbios del Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Ofrece sabiduría práctica para todos, tanto los inexpertos como los sabios. Estos proverbios indican cómo suele funcionar la vida. Hablando en general, la gente que es piadosa, moral y laboriosa cosecha recompensas y bendiciones. Pero no es algo que se le garantice aquí en la tierra. Proverbio es un libro práctico y de consejos sabios aprendidos en base a una vida de experiencia. Nos ayudan a adquirir sabiduría y disciplina, dos aspectos vitales que no llegan de la noche a la mañana. El propósito del libro es capacitarnos para recibir dirección. La sabiduría es el arte de dirigir a través de las batallas y de las bendiciones de la vida y vivir hábilmente sin importar las condiciones en las que nos encontremos. Tener sabiduría, expresa Joyce Meyer, es decidir hacer ahora aquello que luego nos hará sentir felices. La sabiduría comienza con el temor del Señor, que es el principio del conocimiento. El temor del Señor puede traducirse como reverencia. Significa respetar y honrar al Señor como Dios. La lección más importante que podemos aprender sobre la vida es comenzar con Dios. Pero también Jesús sobrellevó batallas y bendiciones. En el libro de Mateo que vamos a leer y compartir en el día de hoy, vemos que el ministerio de Jesús comenzó con la bendición del Espíritu Santo en su bautismo, pero suele ocurrir que luego de grandes experiencias con el Espíritu Santo, de inmediato llegan las batallas. Obviamente las tentaciones empezaron. El diablo tentó a Jesús para que presumiera de su identidad y por ende pusiera a prueba a su Padre. A veces el diablo se aproxima a nosotros y nos dice: si eres cristiano, entonces eres mejor que los demás. O si Dios perdona todo, no importa cómo vivas. Debes responder de acuerdo al ejemplo de Jesús. Jesús enfrentó 3 tentaciones poderosas. La primera, la gratificación instantánea o la financiera. Hay ciertas cosas que ofrecen gratificación instantánea, pero luego te dejan con una sensación de vacío. Jesús se había preparado mediante el ayuno 40 días y 40 noches. Y después sintió hambre. Y el diablo se acercó y entonces lo hizo para probar a Jesús. Y Jesús le dijo: si eres hijo de Dios, le dijo Satanás, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió con la palabra de Dios: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Aunque el pan es necesario, no es suficiente. Las cosas materiales nunca pueden satisfacernos por completo. Existe un hambre espiritual profunda que solo puede verse satisfecha por toda la palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos recibir un periódico alimento espiritual aún más que la comida física cotidiana. La segunda cosa que venció Jesús fue la búsqueda de atención, la religiosa. Acto seguido, el diablo presentó a Jesús el reto de arrojarse desde el punto más alto del templo. Entre otras cosas, era una tentación de hacer algo dramático, aunque no era productivo, para llamar la atención. El diablo incita a Jesús por medio del Salmo 91. El diablo incita a Jesús mediante el Salmo 91, un verso fuera de contexto. Jesús lo recombinó con uno que estaba en el contexto. No pongas a prueba al Señor tu Dios. La tercera tentación que Jesús enfrenta son los medios erróneos, la política. Tercero, el diablo mostró a Jesús todos los reinos del mundo y se los ofreció diciendo: si postrado me adorares. Era la tentación de sentirse insatisfecho con Dios y embarcarse en un programa de manipulación inescrupulosa para lograr por fines erróneos. Y Jesús responde: vete, Satanás. Respaldó su reprimenda con una tercera cita del libro de Deuteronomio: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús respondió a cada tentación con un versículo. Quizás durante aquel tiempo, en el desierto, había estudiado ese capítulo. O tal vez explora la Biblia o la palabra de Dios. Quizás durante aquel tiempo, en el desierto, había estudiado esos capítulos. Explorar la Biblia permitirá que sus páginas te revelen el carácter de Dios y su cuidado amoroso. Esto te protegerá contra las mentiras del diablo y te ayudará a resistir cualquier tentación. Al final de estas batallas, Jesús disfrutó de la bendición de los ángeles, porque acudieron a servirle. Pero el período de bendición no duraría mucho. Jesús se enteró que Juan había sido encarcelado. Tuvo que ser devastador para él saber que su primo había sido encarcelado debido a su predicación. No obstante, Jesús no se intimidó. Comenzó a predicar el mismo mensaje que había ocasionado el arresto de Juan. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Fue audaz y valiente al enfrentar las batallas. La vida no es solo cuestión de andar a la defensiva frente a los ataques. También hay que realizar avances positivos. Jesús tenía una misión. Vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Eran tiempos emocionantes. El comienzo del ministerio de Jesús fue un periodo de gran bendición. Pero también vemos en el libro de Génesis y aprendemos cómo otros han lidiado con las batallas y las bendiciones. Los creyentes debemos ser gente positiva. En este pasaje vemos, al igual que en el conjunto de la Biblia, que las bendiciones tienen más peso que las batallas. De los 4 grandes temas abordados en este pasaje y en toda la Biblia, solo uno es negativo: la caída, que conduce a las batallas. Los otros 3 tienen que ver con bendiciones positivas. La creación, por ejemplo. Los seres humanos somos creados a imagen de Dios. En toda vida humana hay nobleza y dignidad. Debemos tratar a cada ser humano con ese mismo respeto y dignidad. La caída. Noé enfrentó una gran batalla, el diluvio y la destrucción de casi toda la humanidad. Llovió durante 40 días y 40 noches, exactamente el mismo periodo del tiempo de las tentaciones de Jesús. El juicio de Dios vino por la gravedad del pecado.
teniendo en cuenta que las intenciones del ser humano eran perversas desde su juventud. La redención. Pese a la batalla del diluvio, Noé disfrutó de la bendición del amor de Dios, aunque solo quedaron con vida Noé y aquellos que estaban con él en el arca. A través de la lente del Nuevo Testamento vemos que el arca es una imagen de lo que implica ser bautizados en Cristo. Quienes viajaban en el arca estuvieron a salvo. Quienes habitan en Cristo también están a salvo. La glorificación. Dios estableció un pacto con ellos. Al contemplar un arco iris, vemos un recordatorio del pacto de Dios con nosotros. Compromiso que en última instancia lo llevó a la cruz. La sangre del nuevo pacto. Un pacto para siempre, hacia la eternidad. Comenzamos con nuestra lectura bíblica. Libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría y disciplina, para comprender discursos inteligentes, para adquirir instrucción y prudencia, honestidad, justicia y equidad, para volver sagaces a los inexpertos, para dar a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio que los escuche será más sabio, y el inteligente más hábil. Se entenderán los dichos y el lenguaje figurado, las palabras de los sabios y sus enigmas. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Pasamos a Mateo capítulo 4, del verso 1 al 22. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto del extremo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, desde aquí, porque está escrito: Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Jesús le dijo: pero también está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Después el diablo lo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. El diablo le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: largo de aquí, Satanás, porque está escrito: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús. Jesús comienza su obra. Cuando Jesús oyó que habían encerrado a Juan en la cárcel, regresó a Galilea. Pero no se quedó viviendo en Nazaret, sino que se fue a vivir en Capernaum, un pueblo que estaba cerca del lago de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo Dios a través del profeta Isaías: tierras de Zabulón y de Neftalí, a orillas del mar, al otro lado del río Jordán, Galilea de gente extranjera. Esa gente vive en la oscuridad, pero han visto gran luz. Una luz ha brillado para ellos que viven en una tierra obscura como de muerte. Desde entonces, Jesús comenzó a anunciar: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. Cuando Jesús caminaba junto al mar de Galilea,
vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el lago, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron allí sus redes y lo siguieron. Yendo más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en una barca con el papá arreglando sus redes para pescar. Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su papá y siguieron a Jesús. Continuamos con la lectura en Génesis capítulo 7. Después el Señor dijo a Noé: entren tú y tu familia al barco, porque he visto que esta generación tú eres el único hombre justo. Lleven ustedes 7 pares de animales puros, macho y hembra, y lleven también un par, macho y hembra, de cada animal impuro. Además, 7 pares, macho y hembra, de cada ave en el cielo, para preservar o conservar también su especie. Ya que en 7 días haré que llueva por 40 días y 40 noches. Y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Noé hizo todo lo que le ordenó el Señor. Noé tenía 600 años de edad cuando el diluvio inundó la tierra. Entonces Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos entraron al barco para escapar del diluvio. Cada especie animal, pura e impura, aves y criaturas que se arrastraban por el suelo, subió al barco con Noé en pares, macho y hembra, tal como Dios lo había dicho. 7 días después, el diluvio comenzó a inundar la tierra. El año que Noé cumplió 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las fuentes del gran abismo estallaron y las ventanas de los cielos se abrieron. Fuertes lluvias cayeron sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Ese mismo día entraron al barco Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y su esposa y 3 nueras. Todos ellos, y cada especie de animal salvaje y doméstico, cada especie de animal que se arrastraba por el suelo y cada especie de ave. Entró al barco Noé, un par de cada especie de animal que tuvieran aliento de vida. Todos estos entraron, macho y hembra de toda especie. Lo hicieron tal como Dios lo ordenó. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. El diluvio de la tierra continuó por 40 días. El agua subió y levantó el barco y se elevó flotando sobre la tierra. El agua siguió inundando la tierra rápidamente, mientras el barco flotaba sobre la superficie del agua. Creció cada vez más, que cubrió todas las montañas más altas bajo el cielo. El agua continuó subiendo y aún las cumbres de las montañas quedaron sumergidas, aproximadamente 7 metros. Todo ser viviente en la tierra murió, las aves, los animales salvajes y domésticos, los que se arrastraban por el suelo y todo ser humano. Todo el que vivía y respiraba en tierra firme murió. Así Dios borró a todo ser viviente de la faz de la tierra, seres humanos, animales, criaturas que se arrastraban y aves. Todos fueron destruidos en la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el barco. El agua se mantuvo a ese nivel durante 150 días. Capítulo 8 de Génesis. Entonces Dios se ocupó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco. Hizo que un viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a evaporarse. Las fuentes de las aguas, las ventanas del cielo se cerraron y dejó de llover. El agua comenzó a bajar poco a poco. Al cabo de 150 días, el agua ya había bajado lo suficiente. Y así, en el día 17 del séptimo mes,
el barco se detuvo sobre las montañas del Ararat. El agua siguió bajando hasta el 10º mes. En el primer día de ese mes, las cumbres de las montañas se hicieron visibles. Al cabo de otros 40 días, Noé abrió la ventana del barco que había hecho y soltó un cuervo. Este voló a un lado, a otro, hasta que el agua de la tierra se secó. Noé también soltó una paloma para ver si el agua había disminuido de la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró suelo donde descansar, así que volvió al barco de Noé, al ver que el agua aún cubría la tierra. Noé estribó su mano y tomó a la paloma y la metió en el barco. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, y ésta regresó al atardecer, llevando una hoja fresca de olivo en el pico. Noé supo entonces que el agua había bajado. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero ésta ya no volvió. Cuando Noé cumplió 601 años, el primer día del primer mes, la superficie de la tierra estaba quedando cada vez más seca. Entonces Noé abrió la puerta del barco y pudo ver que el agua ya no cubría la tierra como antes. En el día 27 del segundo mes, la tierra ya estaba completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé: salgan del barco, tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca del barco a todo ser viviente que se encuentre contigo, todo animal, ave, criatura que se arrastre por el suelo, para que puedan tener cría y multiplicarse sobre la tierra. Así Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras salieron del barco. Todos los animales domésticos y salvajes, todos los que se arrastran por el suelo, todas las aves salieron en familias. Entonces Noé construyó un altar en honor al Señor y tomó algunos animales de cada animal puro y de cada ave pura. Los quemó completamente, ofreciéndolos como sacrificio en el altar. El Señor olió el agradable aroma de los sacrificios y se dijo a sí mismo el Señor: puesto que desde su juventud el ser humano tiende siempre a hacer el mal, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre. Así que nunca volveré a destruir a todo ser viviente como lo acabo de hacer. Mientras el mundo exista, siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Génesis capítulo 9. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: tengan muchos hijos, pueblen el mundo. Todos los animales de la tierra, las aves del cielo, los animales que se arrastran por el suelo, los peces del mar, les temerán. Todos estarán bajo su dominio. Pueden comer cualquier animal, así como les he dado las plantas verdes para comer. Ahora les permito que coman todo. Pero no deben comer carne que todavía tenga sangre, la cual es su vida. Exigiré su sangre por su vida. De cada animal que le quite la vida a un ser humano, exigiré su vida, y de la persona que mate a otra, también exigiré su vida. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la de él, porque Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Ustedes también tengan muchos hijos y multiplíquense y cubran la tierra. Luego Dios le dijo a Noé y a sus hijos: hago este pacto con ustedes y sus descendientes y todo ser viviente, con todas las aves y con todos los animales salvajes y domésticos que desembarcaron con ustedes. Les prometo a ustedes que nunca más usaré un diluvio para terminar con la raza humana, y nunca más habrá diluvio que destruya la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todo ser viviente. Mi pacto continuará por todas las generaciones.
En las nubes cuelgo mi arco, el arco iris, que servirá como señal del pacto que yo hago con el mundo. Cuando yo ponga las nubes sobre la tierra y el arco iris aparezca en las nubes, me acordaré del pacto que tengo con ustedes y con todo ser viviente. El agua nunca se volverá a convertir en diluvio para acabar con toda vida. Cuando el arco iris esté en las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto eterno que tengo con todo ser viviente en la tierra. Luego Dios le dijo a Noé: esa es la señal del pacto que tengo con toda vida en la tierra. Y así terminamos nuestra lectura del día de hoy y queremos finalizar con una pequeña oración. Señor, ayúdanos a aprender el arte de navegar a través de las batallas y las bendiciones que tenemos por delante. Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús en la batalla y en la bendición, que pueda aprender tu palabra de modo que responda correctamente ante la tentación y sea valiente para proclamar el mensaje de Jesús. Señor, gracias, porque en última instancia tus bendiciones sobrepasarán las batallas. Ayúdanos a recordar que nuestras batallas leves y momentáneas nos reportarán una gloria eterna que sobrepasa largamente nuestras circunstancias difíciles. Muchas gracias por estar y compartir conmigo y muchas bendiciones.